Hola, en este video te mostraremos las principales civilizaciones precolombinas, los mayas, aztecas e incas. ¿Y qué significa precolombino? Precolombino significa antes de Cristóbal Colón, ya que pre es antes, colombino hace referencia al descubridor de América. Estas civilizaciones se ubicaron en algunas partes de América. Los mayas vivieron en la península de Yucatán y la región de Petén, que actualmente son los bosques tropicales de Guatemala y Honduras. Los aztecas habitaron el centro del Valle de México, Tenochtitlán, hasta Yucatán. Actualmente es Veracruz, Oaxaca y Puebla, que son ciudades de México. Y los incas se ubicaron en diversas zonas que abarcaban actualmente Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. Las tres civilizaciones se dedicaron a la agricultura. Los mayas a los cultivos del maíz, el algodón, el cacao y los frijoles. Los aztecas, al igual que los mayas, cultivaron el maíz y los frijoles, pero también los ajíes. Y los incas cultivaron principalmente el maíz y las papas. Cada una de estas civilizaciones tenía su propio método de cultivo. Los mayas utilizaron el sistema de tala y roza, que consistía en talar los bosques, luego quemarlos y finalmente cultivar sobre el terreno. Los aztecas cultivaban en chinampas, que eran una especie de islas flotantes hechas de cañas, ramas y barro. Y el método de cultivo inca era mediante los andenes, que son terrazas agrícolas que permiten aprovechar mejor el agua que pasa a través de los niveles que tienen. Cada una de estas civilizaciones tuvo construcciones y obras destacadas. Los aztecas tenían el palacio de Axayacat, los incas al Machu Picchu, los mayas sus famosas pirámides y su calendario. Además, es destacable otras construcciones de los incas, los cuales eran muy buenos constructores. Estas eran los tambos, los que servían como lugar de descanso para los viajeros y principalmente para los chasquis, que eran los mensajeros de esa civilización. Estas tres civilizaciones se caracterizaban por ser politeístas, es decir, creían en más de un dios. Uno de los principales dioses mayas era Itzapna, el dios de la sabiduría. Los aztecas tenían a Quetzalcóatl, que era el dios de la vida. Y los incas adoraban a Viracocha, el dios de la creación. Estos son solo unos ejemplos de todos los que creían en cada una de estas culturas. Otro aspecto que es muy importante destacar de estas civilizaciones es la organización social. Los mayas eran encabezados por el Xalach-Uinnic, al cual lo llamaban hombre verdadero. Luego están los Akin-Koob, que eran los más altos del sol. Después estaban los Almeneo, los que tienen padres y madres, que era la nobleza. Les siguen los Bolón, que eran mercaderes profesionales, y finalmente estaban los Yalba-Uinnikov, llamados hombres pequeños. Los aztecas tenían como líder al Hueytlatoani, que era el emperador. Luego le seguían el Pipiltín, el Cuaupipiltín y los sacerdotes, que eran los nobles. Después estaban los poztecas, que eran comerciantes y mercaderes. Luego se encontraban los Macehualtín y los mayeques, los que eran agricultores, y los braceros de los Pipiltín. Finalmente estaban los Tlatalcotín, que eran los esclavos. Finalmente nos encontramos con la civilización inca, cuya organización partía con el inca, que era considerado el hijo del sol y la máxima autoridad. Después estaban el Auqui y los Palacas reales, que eran parte de la realeza. Luego se encontraba la nobleza de sangre, que eran los familiares y parientes directos del inca. Y la nobleza de privilegio, que eran las personas que se destacaban por sus desempeños. Ambos eran nobles. Le seguían los
Autun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas, que eran todos los demás del pueblo, entre los cuales se encontraban los agricultores, artesanos y esclavos. Este trabajo fue creado por los estudiantes de la Escuela de Pedagogía General Básica Convención de la Universidad Católica del Maule, Jorge Becerra, Benjamín Guerrero, Jorge Fuentes, Marcela Fuentes, Nayadet Mardones y María Fernanda Palacios, con la ayuda de nuestro profesor de historia, Jorge Molina.